El hecho de mirar con ojos indulgentes las irregularidades de las personas cuya vida es dura no implica por ningún medio una tolerancia hacia los vagos. ¡Qué frase! Con esta frase, con este concepto, aludiendo a lo que se llamaba ya entonces las clases desfavorecidas, cierra Spencer en su libro El hombre contra el Estado, recuerdan, publicado en 1884, el primer capítulo de este librito fascinante que es justamente el neoconservadurismo. Habíamos empezado a hablar en el video anterior de este primer capítulo, pero yo quiero retomar algunas cuestiones menos anecdóticas que para mí hacen a la perspicacia de este señor, más allá de ciertas circunstancias históricas a las que inevitablemente hace referencia, por supuesto. Pero su perspicacia para captar el aparato de poder coercitivo que el Estado es, su origen violento y su en caso de, vamos a decir así, de un crecimiento un tanto, bueno, desmesurado, puede provocar en los efectos que tiene en la libertad del ser humano, bueno, para eso es tremendamente perspicaz. Sobre todo lo pienso a la luz de los espantos del siglo XX, sus Führer, sus padres, sus comandantes, sus iluminados, esos que tenían la solución a todos los problemas de la humanidad, de una vez y para siempre. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque más allá del cuadro que pinta Spencer de cómo se van desarrollando en la Inglaterra del siglo, ya a fines del siglo XVII, pero especialmente en el siglo XVIII, lo que después va a llamarse la tendencia liberal y la tendencia conservadora, ancla estas dos grandes columnas políticas, digamos, visiones, en dos conceptos fundamentales: Estado, contrato. Estado versus contrato. ¿Se acuerdan que yo les hablé que el señor Spencer decía que hay dos grandes modelos de organización social, o mejor dicho, el aspecto político, ¿no es cierto?, de esa organización social siempre existe. Bien, una es la estatal. La estatal es el modelo militarista, el modelo jerárquico, aristocrático, guerrero, el modelo de la subordinación por la clase, por el vínculo, pongamos tipo feudal, el modelo aristocrático, el modelo coercitivo que ha nacido y necesita la guerra más o menos permanente. Bien, esa forma es la que da, vamos a decir así, origen a sociedades donde el Estado es prácticamente, puede llegar a ser todo. Él, remontándose al mundo antiguo, esto ya lo hablamos cuando hablamos de Platón, cuando hablamos de los griegos, de su cultura guerrera y de su nacer, vivir, morir y ser en y por el Estado. Saquen las expresiones más extremas, tipo espartana, pero aún en la belcha, digamos, de estos pueblos guerreros, late siempre que la vida del ser humano, más que de una persona individual, es de un agregado, la polis, la ciudad, el grupo, la comunidad, expresada políticamente en esa forma de gobierno, de base militar. Bien, frente a eso, dice Spencer, se ha alzado el contrato. El contrato no es que no existiera siempre en la humanidad, por supuesto que sí, pero como principio rector de una idea de progreso, de acumulación de riqueza y de mejora desconocida de cierta forma del progreso social, vamos a decirlo así, y económico, científico también. Eso se reflejaba también, se reflejó en el siglo XIX en la calidad de vida de las personas, más tarde, más temprano. Bien,
si bien en la realidad del contrato y de la organización social que se fundamenta, como la familia clásicamente, en la cooperación voluntaria y en los intereses de las personas, bueno, ese tipo de predominancia, la del contrato por sobre el Estado, da sociedades más pacíficas, más tranquilas, más prósperas. Característicamente él empieza a identificar, obviamente en el siglo XVIII, la tendencia de la gente a abandonar, no solo por la miseria, sino también por la opresión, los ámbitos rurales más atrasados, ir a las ciudades, contrastar con otro tipo de realidad, de vida, de forma, de relaciones sociales, ahora fundadas en el contrato, básicamente, en todo sentido. El cambio en esas relaciones de tipo patriarcal, generalmente monárquico, generalmente, no siempre, pero generalmente monárquico. Pero en definitiva, Spencer observa muy bien que no es tan relevante si es monárquico, constitucional, por supuesto, o republicano, porque la tiranía que llega a ser lo del Estado se da y se va a dar, o se está dando, o se va hacia eso, indefectiblemente, sea el régimen monárquico de tipo constitucional, como el inglés, o las repúblicas, y hasta las muy estatistas, como señala Spencer, Francia, en la que le parece un escándalo que el Estado, por ejemplo, venda tabaco al por menor. Yo me quedé pensando con el tema de la marihuana, ya vamos a hablar de eso. El Estado regulando, monopolizando, por ejemplo, la producción y el comercio de ciertas sustancias en función de, digamos, postulados que según Spencer podrían sonar hasta bien, pero que siempre son moralistas, moralizantes, desconociendo la posibilidad de regulación de las partes. Por ejemplo, la familia, las industrias, los contratos, el comercio, los intereses comunes de todo tipo, científicos, artísticos, religiosos, lo que se les ocurra, sin que tengamos que estar siempre, no solo delegando todo en el Estado, sino el Estado interviniendo aún en ese tipo de asociaciones, como bien lo señala Spencer, ejemplo, los sindicatos que ya estaban cooptados por una mentalidad así. Esa mentalidad, dice Spencer, la de amar y adorar al Estado y minimizar el contrato, bueno, pero eso es lo que caracterizó la evolución política del siglo XVIII, no solo en Inglaterra, sino incluso, bueno, también informó, nutrió a la Revolución Francesa. ¿En qué sentido? Más libertades para las personas, no sin pertenecer a tal estado, a tal estrato, a tal condición, a ser siervos de o sujetos a, no. Y el predominio de la sociedad civil por sobre esa hiperregulación monopólica, monárquica, como dice Spencer, la Compañía de las Indias Orientales. Bueno, España hacía lo mismo, Francia lo mismo. O sea, ya esa hipertrofia, como dice él, si el Estado ahora hasta se va a quedar con los ferrocarriles, ¡ay, qué actualidad tiene esto, gente! Es maravilloso. Mañana, ¿qué va a reclamar? ¿Qué va a reclamar? Y los talleres, y también los puertos, los containers, los buques, el armado de barcos, de vías férreas, de las comunicaciones. Ya monopolizó el telégrafo, ya monopolizó el correo. Todo esto está pasando en la muy liberal Inglaterra. ¿Y qué están haciendo los liberales? Los liberales han perdido la impronta del siglo XVIII, aquella que caracterizó su progresismo y que provocó la adhesión de trabajadores, de capitalistas, de emprendedores, de comerciantes, de clases medias, de pequeña burguesía y hasta de burguesía también, obviamente, y en general de personas que estaban buscando ya una vida mucho más libre, acorde a condiciones que por otra parte iban cambiando de manera acelerada, como cualquiera puede ver mirando esos periodos tan inquietos entre mediados, supongamos, del siglo
XVIII y principios del siglo XIX. Piensen toda la cuestión, las revoluciones que se estaban produciendo, de todo tipo, no solo políticas. Entonces, dice él, habiendo perdido esa impronta antipapista, antimonárquica en el sentido de fundar el poder en un derecho divino, no señor, decían los liberales, ponele que quede la monarquía no absoluta desde ya, constitucional, muy bien, pero es una institución de la sociedad civil, no lo puso Dios, entendámonos. Y tenemos una sujeción relativa, condicional, no absoluta, no aristocrática, feudal, digámoslo así, fundada en la identificación con el origen divino o el fundamento divino del poder, la jefatura de ninguna iglesia, ni nada que se le parezca. Eso hizo progresar enormemente a esa sociedad y a otras que fueron, digamos, siendo infectadas con estos principios de libertad, muy especialmente de libertad religiosa. Eso en que los liberales hicieron punta, que no se castigara especialmente a los católicos en la vida civil por profesar una religión, que se destituyeran como delitos figuras como la herejía y la traición. Por lo tanto, ahí tenemos el origen de la libertad de expresión política, poder criticar al poder, al rey, digamos, religiosa, al papado y a cualquier otra autoridad eclesiástica. Sí, claro, herejía no era decir algo distinto, era libertad. Entonces, toda esa impronta que tanto favoreció el acta del habeas corpus, el Bill de Derechos Civiles y tantos progresos que incluso él reconoce que se están verificando en el siglo XIX, no evita, dice Spencer, que todos se han vuelto socialistas. Todos se han vuelto socialistas. Y que el volverse socialista es casi la única opción que le queda al político práctico, sea liberal, conservador o lo que fuere. La idea es mantener, acrecentar el poder e instalar la idea de que un grupo de personas, o en el peor de los casos uno de ellos, conoce el remedio a todo el sufrimiento social e individual. Y para lo cual cuenta con todos los recursos del Estado y con su poder coercitivo. ¿Será así? ¿Será que ningún político puede escapar de esto? Por ejemplo, prometer que va a solucionar todos los problemas de la humanidad, habidos y por haber. ¿Será que el elegir esos políticos, digamos, borra el hecho que después podemos caer hasta en una dictadura y mucho más en un sistema totalitario donde nos digan los espacios de libertad individual prácticamente ya no existan fuera de la mirada del gran hermano? Bueno, él no usó esta expresión, pero se aproxima mucho. Bueno, algo de esto vamos a contestar en la próxima porque también vamos a entrar a la segunda parte de este libro, que es los pecados de los legisladores. Todos se han vuelto socialistas y esto se juega principalmente en materia parlamentaria. La seguimos la próxima.